eficientes. ¿Y qué significa la eficiencia? Pues sería un poco la capacidad que tiene un individuo para tener éxito en el lugar en el que vive. Por ejemplo, si tenemos a dos individuos, uno de ellos será más eficiente que el otro si consigue encontrar más comida, si sobrevive durante más tiempo y además si consigue dejar más descendientes. Y si los dos individuos tuviesen que competir por los recursos, pues el más eficiente sería aquel que ganaría esa competición. También hay que decir que para que se produzca la eficiencia, las características que tiene este individuo tienen que ajustarse, tienen que encajar perfectamente con lo que le pide el hábitat. Bueno, pues exactamente en este punto es donde va a actuar el cambio climático. Ahora veremos algunas cosas relacionadas con el cambio climático, pero hay que tener en cuenta que es justo aquí donde el cambio climático va a actuar sobre las aves. Es decir, va a modificar, en algunos casos mucho, en otros casos poco, pero va a modificar los hábitats de forma que el hábitat resultante ya no va a encajar tanto como encajaba antes con las características del animal. Es decir, las características que tiene el animal ya no van a serle tan útiles en el nuevo hábitat resultante. Como las cosas, cuando las vemos con ejemplos, parece que las entendemos un poquito mejor. Entonces vamos a poner dos ejemplos de esto que os acabo de comentar. El plumaje, por ejemplo, es una de las características que interviene más en la eficiencia, en el éxito de un individuo. Podríamos decir que el plumaje más eficiente es aquel que hace a un animal invisible a los depredadores. Cuanto más invisible eres a un depredador, más tiempo permanece sin ser depredado. Ahora bien, el cambio climático, en este sentido, está introduciendo una serie de cambios que están haciendo que estos plumajes crípticos o invisibles ya no lo sean tanto. El ejemplo quizás más sintomático de esto es un poco el de las perdices que llamamos perdices blancas, el de los lagópodos, el lagópodo escandinavo, el lagópodo escocés y el lagópodo alpino, las perdices nivales. Estas especies, estas tres especies, durante el invierno tienen un plumaje de color blanco, porque es el plumaje más eficiente para este ambiente. ¿Cuál es el ambiente? Es un ambiente blanco, un ambiente sobre fondo blanco porque nieva mucho. Bueno, pues en los últimos años lo que estamos observando es que ante la falta de nivación, por ejemplo en Pirineos, que cada vez nieva menos, este plumaje blanco no solo ha dejado de ser eficiente, sino que además está siendo contraproducente, porque los individuos con el plumaje blanco se les ve más todavía. Se les ve más que si no lo tuviesen. De hecho, por ejemplo, en Pirineos, en los últimos años se ha descubierto que las águilas reales están incorporando más perdices nivales a su dieta que de normal. Eso significa que porque las ven más fácilmente. Otro ejemplo de esto que hemos dicho sería un poco, por ejemplo, la morfología, adaptaciones en la morfología, la longitud del pico. Muchas especies de limícolas tienen picos de formas muy diferentes porque esto les permite alimentarse de presas diferentes. Especies como los chorlitejos o los chorlitos que tienen picos cortos se alimentan en la superficie, pero luego otro tipo de especies que tienen los picos cada vez más largos, eso les permite alimentarse a mayor profundidad y por lo tanto acceder a otros tipos de presas diferentes. ¿Cómo va a afectar el cambio climático en este sentido a estas especies? Pues bueno, los modelos predicen que el aumento de las temperaturas va a desecar la superficie, con lo cual los invertebrados van a quedar escondidos a mayor profundidad que actualmente. De forma que especies como, por ejemplo, los chorlitejos patineros, o en este caso el chorlito dorado, van a tener muchos problemas para sobrevivir, porque les va a costar mucho con ese pico tan corto poder introducirlo a profundidades suficientes para encontrar invertebrados. Mientras que especies de picos que podríamos decir intermedios, como por ejemplo esto es un... ¿Alguien lo sabe? Bueno, podéis escribir la respuesta si queréis en el chat. Bueno, esto es un archivé común, un plumaje juvenil, o sea, un juvenil de archivé común, por eso no tiene el pico todavía rojo. Estos individuos, estas especies, tendrían un poco más de suerte a la hora de encontrar alimento, pero luego, evidentemente, nada que ver con especies con el pico muy largo, como por ejemplo las agujas colipintas. Estos individuos, pues estas especies se verán no beneficiadas, pero no se verán perjudicadas por el cambio climático, al menos en este sentido, en el sentido de encontrar alimento. Y luego, pues hay otras especies que tienen morfologías especiales, como por ejemplo los zarapitos con este pico curvo para encontrar alimento en las grietas de las rocas, entre otros casos, que no sabemos cómo van a responder al cambio climático, lo mismo que especies con el pico corto, como el caso de los vuelepiedras, pero que no se alimentan directamente en superficie, sino, por ejemplo, escarbando entre las algas o levantando las piedras. No sabemos cómo el cambio climático podría afectar a estas especies. Bueno, cambios climáticos en la historia. Uno podría pensar que el cambio climático es un invitado nuevo a esta fiesta, pero no es cierto. Cambios climáticos se han producido unos cuantos a lo largo de la historia geológica,
todos habéis oído hablar de las glaciaciones, pero también a lo largo de la historia más o menos reciente. De hecho, en los últimos 2000 años hemos tenido 3 cambios climáticos de una cierta envergadura. 2 cambios climáticos fríos y uno de calor. El último cambio climático de calor, este que tenemos aquí representado, se produjo en la Edad Media, aproximadamente sobre el año 900 hasta el año 1200, 1250. Y fue más que probablemente el responsable, por ejemplo, entre otras muchas cosas, de que los vikingos pudiesen descubrir América. El último cambio climático que hemos tenido fue un cambio climático bastante largo, ocurrió más o menos desde finales de la Edad Media hasta el siglo XIX, y fue un cambio climático de frío que se ha denominado la pequeña edad del hielo. Bueno, estos cambios climáticos no parecen haber afectado demasiado a las aves, o al menos no han provocado extinciones de especies, o al menos que tengamos constancia. En cualquier caso, si alguna especie se hubiese extinguido durante estos periodos debido al cambio climático, no han sido extinciones en masa, no se han producido extinciones en masa. ¿Por qué entonces se dice que el cambio climático actual en el cual estamos dando los primeros pasos podría ser tan catastrófico para las aves, ¿no? y para la diversidad en general? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es conocer un poco al enemigo, ¿no? Para poder vencerlo. Hay infinidad, miles y miles de pruebas diferentes que aseguran y que dan por hecho que el cambio climático existe. Esto un poco mensaje para los terraplanistas y los aficionados a las teorías de la conspiración. El cambio climático existe y está afectando a la... Está ya aquí, ¿no? Está llegando. En lo que los científicos ya no están del todo de acuerdo es cuántos componentes están afectando al cambio climático y qué culpa darle a cada uno de ellos. Pero el consenso actual es que el cambio climático podría estar produciéndose debido, por un lado, a un calentamiento natural del planeta, en primer lugar. Hemos hablado de que los cambios climáticos se están produciendo a lo largo de la historia, después de un periodo frío como el que tuvimos la última vez, esta pequeña edad del hielo, toca ahora un calentamiento natural, y en lo que no están de acuerdo los científicos es en determinar si ese calentamiento ya ha llegado o todavía es demasiado pronto y le faltarían 1 o 2 siglos para llegar. En cualquier caso, si hubiese llegado ya, hay que decir que un calentamiento natural sería un calentamiento poco intenso, es decir, las temperaturas subirían poco y subirían a largo plazo, subirían a lo largo de un siglo, siglo y medio. Lo que tenemos ahora, y las mediciones nos lo están corroborando continuamente, es que tenemos un calentamiento artificial del planeta. ¿Y a qué se debe el calentamiento artificial? Pues se debe básicamente a 2 causas. En primer lugar, estamos generando una inmensa cantidad de gases, como el metano y el CO2 principalmente, aunque no son los únicos, que tienen un efecto que se denomina efecto invernadero. ¿Qué es esto? Pues estos gases se depositan en la atmósfera. Dejan pasar la radiación del Sol hacia abajo, es decir, la radiación del Sol sigue entrando en la Tierra, sigue calentando la Tierra durante el día, y cuando este calor debería disiparse por la noche, ese calor ya no se pierde, o ya no se pierde tanto, porque estos gases actúan como si fuese una capa de plástico, ¿no? De ahí que se denomina efecto invernadero. Esto, para ponerlo con una metáfora que entendamos todos, sería algo así como imaginaos una carretera de asfalto en el mes de julio, donde el calor va aumentando la temperatura, 40, 50 grados, el alquitrán se empieza a derretir. Bueno, pues llega la noche y este calor, este asfalto se enfría. Bueno, pues imaginaos que no se enfriase y que luego al día siguiente empezase otra vez el calor de julio a afectar la carretera. Pues eso es lo que está ocurriendo con el planeta. El segundo efecto que se está produciendo, que contribuye al cambio climático, es que estamos destruyendo, además en gran medida, algunos ecosistemas, como por ejemplo las selvas amazónicas, los manglares o las zonas húmedas, que tienen una importancia brutal, una importancia capital en la absorción del CO2. Estos hábitats absorberían mucho CO2, pero estos ecosistemas en gran medida ya no existen porque los hemos destruido. Además, tienen o tendrían la capacidad de atemperar las temperaturas, con lo cual estamos provocando 2 cambios. Primero, estamos aumentando las temperaturas y después estamos privando al planeta de su capacidad para controlar este cambio. ¿Qué provoca esto? Pues básicamente lo que provoca es esto que vemos en esta gráfica, que es un aumento muy acentuado de las temperaturas. Es decir, las temperaturas están subiendo mucho y además en un plazo de tiempo muy breve. Esto descarta por completo que el calentamiento se deba, al menos exclusivamente, a un calentamiento natural. ¿Y en qué se traduce esto? ¿En qué se traduce esto en el día a día? Pues, básicamente el calentamiento de la Tierra lo que está haciendo, lo que está provocando es calentar el aire, calentar el mar, calentar la superficie del mar, y esto, aunque sea un calentamiento muy, muy minúsculo en la temperatura del mar,
esto está alterando las corrientes y está alterando las masas de aire que están asociadas a estas corrientes de agua. Lo que está provocando pues, desplazamientos anticiclones y borrascas que están cambiando todo el clima. Solo deciros, por ejemplo, a modo de curiosidad, que en estos momentos al Polo Norte están llegando corrientes de aguas tropicales, cosa que no ha ocurrido nunca. Bueno, ¿y en qué se traduce esto? Pues básicamente a nivel general en estos cambios. Unos inviernos que cada vez van a ser más cálidos y más breves, van a producirse menos lluvias, estas lluvias además van a ser más torrenciales, el hecho de que haya menos precipitaciones, también en forma de nieve, significa que va a haber menos reservas de agua no me refiero para consumo humano, sino reservas de agua en forma de glaciares, en forma de nieves perpetuas, en forma de nieves que a lo largo del verano van a ir derritiéndose y van a ir suministrando agua pues, a los ríos y a los lagos. Esto va a desaparecer. Las temperaturas, sobre todo en verano, van a alcanzar valores extremos para la supervivencia, van a rozar los límites que muchos seres vivos están o estamos acostumbrados o estamos preparados para sobrevivir. Y además, el nivel del mar va a aumentar y por lo tanto se van a perder muchos ecosistemas, tanto litorales, tanto ecosistemas de costa como zonas húmedas. Y por último, pues decir que los hábitats, los diferentes ecosistemas, ante una escasez de agua, van a sufrir fenómenos de estrés hídrico y eso lo que va a provocar pues, es una disminución de la productividad, es decir, las plantas crecerán menos, producirán menos frutos, producirán menos semillas y eso dará lugar pues, a que las cadenas tróficas estén disminuidas su función. Bueno, ¿qué va a pasar con las aves entonces con estos cambios? Pues vamos a explicarlo con 3 ejemplos, un poco adaptados a la península ibérica y a la Comunidad Valenciana, a la provincia de Valencia en particular. El primer cambio va a ser qué va a ocurrir con las aves migradoras. Bueno, este sería un esquema de lo que consideraríamos pues, la migración de las aves entre Europa y África. Muchas especies, no todas, pero aproximadamente la mitad de las especies de la zona mediterránea, del centro de Europa y del norte de África, en invierno abandonan el continente, abandonan Europa y se desplazan hacia África. Cruzan el mar Mediterráneo, cruzan el desierto del Sáhara y pasan el invierno en la zona del Sahel, que es esta zona del centro de África, o en el sur de África. Estas especies se llaman migradores transsaharianos porque cruzan el desierto del Sáhara. Bueno, especies de este tipo, migradores transsaharianos, tenemos muchos casos. Vamos a poner unos cuantos. Por ejemplo, el águila culebrera, el chotacabras pardo, esta especie que se llama la bandera boyera, la bubilla, por ejemplo. Todos estos son aves que abandonan la península ibérica, que abandonan Europa en invierno. Podemos ver que en algunos de estos casos no del todo, ¿no? Por ejemplo, las agubillas cada año se van quedando más, pero bueno, tradicionalmente han sido migradoras y muchas de ellas, de hecho, pasan el invierno en el sur del desierto del Sáhara. Y otras especies como esta, a ver si ya sabe lo que es, que lo escriba en el chat y luego lo corregimos. Esto es un carricero, este último, y la de arriba es una curruca zarcera. Bueno, estas especies son migradoras transsaharianas. En el viaje hacia África, que tiene lugar en otoño, no hay demasiados problemas. El problema es cuando regresan otra vez a Europa a criar. Porque si lo hacen demasiado pronto, si vienen a Europa demasiado pronto, en enero, febrero, marzo, se van a encontrar un continente helado, un continente frío sin alimento, con lo cual van a morir. Y si son muy conservadoras y vuelven muy tarde, es decir, bueno, yo sé que en julio va a hacer calor, pues viajo en julio, entonces lo que se van a encontrar es, sí es cierto, con un hábitat, con un clima adecuado, pero se van a encontrar con que otras especies llevan aquí 3 meses alimentándose y criando y se están comiendo los insectos, con lo cual van a tener menor disponibilidad de alimento y a lo mejor, si empiezan a criar en julio, ya no les da tiempo a terminar de criar. Por lo tanto, tienen que viajar en el momento preciso. Bueno, pues el cambio climático está aquí introduciendo un cambio importante. Lo que está haciendo es que está adelantando la llegada de la primavera. Cada año aquí las temperaturas adecuadas llegan un poquito antes. Por lo tanto, los pájaros, si quieren tener éxito, si quieren ser eficientes, tienen que migrar cada año un poquito antes. Bueno, pues hay especies que lo están consiguiendo. Son estos casos, bueno, hay algunos más, aunque no tenemos series temporales lo suficientemente largas como para poder asegurarlo en todas las especies, pero al menos estas se sabe que hoy en día están llegando entre una semana y 10 días antes que en los años 70, que hace 40, 50 años. Estos cambios, aunque parezcan pequeños, son muy importantes para las aves, son muy difíciles de conseguir y están permitiéndoles tener más tiempo y disponer más tiempo para criar. Por ejemplo, en el caso de la golondrina común, el llegar 10 días antes y el quedarse a criar un poquito más tarde está permitiéndoles criar una vez más. Es decir, aquellas golondrinas que criaban antes una vez, están criando ahora 2 veces y aquellas que criaban 2 veces están criando 3 veces. Y eso es
Gracias a esto es previsible que estas especies puedan aumentar su población porque están criando más veces. Sin embargo, paralelamente a estos procesos, otras especies, no sabemos por qué, no están adelantando su migración. Son incapaces de adelantar su migración, son incapaces de adaptarse al cambio climático. Están llegando hoy, este año, están llegando las mismas fechas que hace 30, 40, 50 años. Con lo cual, se están encontrando en inferioridad de condiciones. Cuando llegan y van a criar, hay otras especies que ya se les están comiendo las lentejas. Bueno, hay que decir además que estas especies, todas ellas, sin excepción, se encuentran en declive. Esto es lo que ocurriría con la migración con las aves migradoras. ¿Y qué ocurriría con la invernada? Bueno, pues esto sería un esquema de la invernada en Europa. Digamos que las especies del centro de Europa, de Reino Unido y de Escandinavia, muchas de ellas migran hacia el sur, no llegan a cruzar África, pero pasan el invierno, sobre todo en la península ibérica. También unas pocas en Italia y unas pocas en el norte de África, pero sobre todo en la península ibérica. Bueno, pues los modelos climáticos que manejamos es que eso va a cambiar. Este primer dibujo sería la situación actual. Las áreas de cría y las áreas de invernada están separadas. En los próximos años se prevé que el calentamiento de la Tierra va a hacer estas zonas intermedias, las va a hacer favorables y por lo tanto las aves no van a tener que hacer desplazamientos tan largos. Ya no van a necesitar llegar a la península ibérica, pueden quedarse antes. Hasta que llegará un punto en el que las zonas de cría y las zonas de invernada serán las mismas. Por lo tanto, estas especies dejarán de ser invernantes y estivales y pasarán a convertirse en especies sedentarias. ¿Y esto es bueno o es malo? Bueno, pues para las aves esto es bueno, porque un desplazamiento largo implica altas probabilidades de mortalidad. Un desplazamiento más corto implica mayores probabilidades de supervivencia. No desplazamientos implican mayores probabilidades de supervivencia. ¿A quién va a afectar esto principalmente? Pues sobre todo a los ornitólogos. Los ornitólogos alemanes con esta nueva situación estarán encantados porque durante todo el año tendrán un montón de especies, no perderán especies en invierno, y nosotros, que ahora tenemos un montón de especies, y podemos observar un montón de especies que solamente están con nosotros en invierno, en el futuro las perderemos. ¿Qué especies pueden ser estas? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos, no son las únicas. Por ejemplo, el aguilucho lagunero, es previsible que en un plazo de 50 años las perdamos completamente y ya no tengamos aguiluchos laguneros en España. Lo mismo podríamos decir del mosquitero común, una especie que es muy común. Ojo, hace unos años era mucho más común. Este año, que estamos analizando los datos del Atlas de las aves de Valencia, que publicaremos en breve, este año estamos observando, estos años últimos estamos observando que ya no es tan común como era. Sin embargo, las zonas de cría no han disminuido. ¿Qué significa eso? Que cada vez se están quedando más al norte. Es decir, con el caso del mosquitero común ya estaríamos más en esta fase más que en esta. Y luego, pues estas otras especies, es previsible que en los próximos años, en un plazo de 50 años, vayamos a perderlas completamente. Aves marinas como las alcas o como los alcatraces se quedarán a invernar en el Mar del Norte. Aves acuáticas como la cerceta común, como el lana de rabudo, el lana de silbón, es previsible que en los próximos años se queden a invernar. De hecho, ya están haciéndolo. Cada año se quedan más ejemplares a invernar en Escandinavia y en los Países Bajos. Estas especies, tanto la de fría como la lechuza campestre, son aves que protagonizan fugas de tempero, es decir, ya pasan el invierno en Centro Europa, pero cuando empieza a nevar y el suelo se cubre de nieve, entonces bajan a la península ibérica. Bueno, pues estos fenómenos de inhibición van a ser cada vez menos frecuentes y por lo tanto cada vez va a ser más raro que en tanto de frías como lechuzas campestres lleguen a Valencia en invierno. Y luego especies típicas que invernan en zonas un poquito más frías, como el caso del escribano cerillo, el lúgano o el mirlo capiblanco, pues estas especies que hoy en día solo las encontramos dentro de la provincia de Valencia, en las comarcas más frías del interior, como la comarca de la Serranía, del Rincón de Aguzo, Requena Utiel, pues estas especies sean probablemente las primeras en desaparecer. En los próximos años desaparecerán como invernantes y ya no será posible encontrarlas. Esto es lo que ocurrirá con las especies invernantes, eso es lo que predicen los modelos. ¿Y qué ocurrirá con las especies reproductoras? Bueno, pues los modelos climáticos prevén que van a ocurrir tres cambios en el hábitat importantes. No van a ser los únicos, pero los más importantes van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a tener una conversión de ríos en ramblas. Esto se va a acabar convirtiendo en esto. Esto se debe a que cada vez va a llover menos, va a haber menos nieve y por lo tanto va a haber menos nieve en las cabeceras de los ríos y por lo tanto los ríos van a tener menos reservas de agua para el verano. Eso significa que con las altas temperaturas que se alcanzarán en verano va a haber periodos de estiaje fuertes y los ríos van a acabar secándose en verano, con lo cual solamente llevarán agua tras lluvias torrenciales. Y bueno, esto no es lo mismo que esto. ¿En qué se diferencia?
Pues que cuando una rambla lleva agua, aunque lleve agua, este agua no lleva ni peces ni invertebrados acuáticos, que son la base de la cadena trófica de todo el ecosistema. ¿Qué especies se verán afectadas? Pues estas especies. Los modelos climáticos prevén que para el año 2070 nos hayamos quedado completamente en la Comunidad Valenciana sin martines pescadores y el mirlo acuático se extinguirá antes. En el caso de las lavanderas, tanto la lavandera cascadeña como la lavandera blanca, los modelos prevén que para el año 2070 ya no queden lavanderas cascadeñas criando en Valencia y la lavandera blanca se habrá extinguido aproximadamente para el año 2100. Otro cambio importante que se va a producir en los ecosistemas va a ser el cambio de este tipo de paisajes en estos. Esto es una fotografía tomada en el Rincón de Ademuz, donde tenemos un pinar maduro, tenemos zonas de matorral y luego en el fondo del valle tenemos cultivos de cereal y cultivos arbóreos de secano, como puedan ser, por ejemplo, olivos. Bueno, pues los modelos prevén que todo esto va a desaparecer, que estas zonas ya no van a ser cultivables, ya no va a ser rentable cultivarlas. Va a haber mucha escasez de agua y los pinares van a desaparecer en favor de otras formaciones vegetales, otros bosques, por llamarlo de alguna forma, que van a ser mucho más abiertos, muy adaptados a la escasez de agua. ¿Y qué especies van a verse afectadas? Bueno, pues como podéis imaginaros, cualquier especie forestal. Rapaces como el ratonero común, el águila calzada y muy especialmente el azor y el gavilán. Especies forestales como los páridos, que están muy adaptadas a los pinares. Es muy interesante, por ejemplo, que los modelos climáticos prevén que el eguerío común y el eguerío capuchino para el año 2100 en la península ibérica solamente van a vivir en los Pirineos. Mientras que otras especies que están muy ligadas a los pinares, como es el caso del piquituerto, perdón, pues con la desaparición de los pinares, estas especies van a desaparecer completamente y observarlas en Valencia pues será una rareza. Pero no todo va a ser malo, es decir, los cambios no siempre son a peor. Al mismo tiempo que estos hábitats actualmente comunes van a desaparecer, pues van a aparecer otro tipo de hábitats. Es decir, cada vez en el futuro vamos a tener más de esto. Hombre, a lo mejor no es lo más bonito, pero bueno, objetivamente esto también tiene pájaros, también viven pájaros aquí. Y de hecho, hay que recalcar que muchas de las especies que tenemos hoy en día en este tipo de hábitats, como estas de aquí, se encuentran actualmente en retroceso, en declive. Especies como la cobujada común o la cobujada montesina se encuentran en declive, las coyalbas, tanto la coyalba rubia como la coyalba negra. En el caso de la golondrina dáurica, todo lo contrario. En los últimos 30 años, desde los años 90, está en expansión en la provincia de Valencia. Y otras especies, como el gorrión chillón, también están en declive. Es previsible que el aumento del hábitat lleve aparejado pues, una mejora de las condiciones para estas aves. Y luego también destacar que hay otras especies que en estos momentos no existen en la provincia de Valencia, pero que en los próximos, en un plazo de unos 50 años, podríamos tenerlas criando, algunas incluso con poblaciones interesantes. Algunas serían especies como estas, por ejemplo, el helaño azul y la carraca son especies que ya están empezando a llegar. De hecho, se han reproducido en 3 o 4 años de los últimos 10. Es decir, un episodio de cría cada año, es decir, están llegando, están intentándolo, aún no están asentadas, llegan, aparecen, desaparecen, pero es previsible que en los próximos años se acaben asentando. Especies de aves esteparias, como en este caso las ortegas, la ganga ortega, la ganga común, las calandrias y otras especies, algunas de ellas que actualmente no tenemos o que tenemos pues como las ortegas, por ejemplo, que en la provincia de Valencia solo crían en una localidad. Es previsible que con el aumento del hábitat pues tenga mayores probabilidades de aparecer y de aumentar sus poblaciones. Y luego especies que no existen en estos momentos en Valencia, ni siquiera que existen como especies propias de la avifauna española. Por ejemplo, el ratonero moro, que bueno, las localidades más próximas de cría están en Marruecos. Hay que decir que en los últimos años ya se han empezado a producir los primeros episodios de reproducción del ratonero moro en Andalucía. Y luego otras especies de paseriformes, como la alondra sahariana, no la única, hay otras especies, pero es previsible que en los próximos años se incorporen a la lista de especies reproductoras. Hay que decir, esta fotografía me encanta porque, bueno, si os fijáis en esta primera, la de las gangas ortegas, esta fotografía está tomada en Alicante por el naturalista Vicente Sancho y esta fotografía está tomada en el sur de Marruecos. Si os fijáis, el hábitat es muy parecido, es decir, este bicho podía estar aquí al lado. Es decir, el hábitat ya lo tienen, ya empiezan a tenerlo, lo único que falta es que lleguen. Por lo tanto, en los próximos años podríamos tener un aumento de estas especies.
Conclusiones sobre lo que hemos contado así muy acelerado. Bueno, pues unas cuantas. La primera que quiero remarcar, y quizás quiero que os quedéis sobre todo con esto, es que el cambio climático, pese a lo que hemos contado, no es lo más grave, no es el problema más grave que tenemos en estos momentos. Hay otros problemas que ya están actuando, que están actuando de forma muy grave y que están eclipsando el problema del cambio climático. Hay gente que dice, hemos puesto el foco, sobre todo los medios de comunicación, en el cambio climático. Hay muchas noticias sobre el cambio climático y uno podría pensar, bueno, hay muchas especies que dentro de 50 años se van a extinguir por culpa del cambio climático, pero deberíamos preguntarnos que es posible que estas especies no lleguen a 50 años, no lleguen ni siquiera a conocer el cambio climático. La destrucción de todos los ecosistemas, la contaminación del aire, del suelo y del agua, y el esquilmamiento de prácticamente todos los recursos, tanto animales como vegetales como minerales, están poniendo en serio en grave peligro de extinción a muchas especies, y ya se ha puesto en marcha lo que se ha llamado la sexta gran extinción, al margen de que el cambio climático comience ahora a dar los primeros pasos. Es decir, no perdamos el foco, no perdamos la perspectiva. Hay otros problemas que tenemos que atajar antes de que este llegue. La segunda conclusión, ahora ya hablando exclusivamente del cambio climático, bueno, los efectos del cambio climático van a ser un balance entre extinciones y oportunidades. Habrá muchos animales, muchas aves a las que el cambio climático les pille con el pie cambiado, les venga mal y se extinguirán, y otras sobrevivirán y tendrán más oportunidades de medrar, de progresar. Con las especies migradoras, pues vamos a tener algo parecido. Aquellas que consigan adaptarse al cambio, que sean capaces de avanzar la llegada a las zonas de cría, pues mejorarán su situación, y aquellas que no consigan adaptarse a este cambio desaparecerán. En cuanto a las aves invernantes, pues vamos a tener igualmente un balance. Perderemos unas especies y ganaremos otras. Las especies que actualmente invernan, muchas de ellas dejaremos de tenerlas para siempre, o al menos durante 200 o 300 años que pueda durar el cambio climático, mientras que aparecerán otras especies. El adelanto de la reproducción al invierno. Esto es un factor importante. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, que siempre vamos, los embriones de los huevos mueren cuando se alcanzan temperaturas ambientales de 41 grados en adelante. Más de eso, los embriones se mueren, y los pollos mueren cuando la temperatura ambiental pasa de 38 grados en la mayoría de las especies. Esto hace que hoy en día nadie se reproduzca ni en agosto ni en julio. En julio muy poquitas especies se reproducen. Y es previsible que en los próximos años lo que vamos a tener es que estas temperaturas se van a alcanzar también en junio y probablemente en mayo, con lo cual las aves van a tener que comenzar a reproducirse, si quieren tener éxito, en enero o en febrero, como de hecho ya están haciendo, por ejemplo, verdecillos y jilgueros. Y esto va a provocar a su vez la muerte de la invernada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la invernada es un proceso por el cual durante el invierno las aves no se reproducen y tienen que marcharse hacia el sur para poder sobrevivir. Bueno, pues esto va a cambiar, las aves van a reproducirse en invierno y el periodo que va a ser desfavorable va a ser el verano. Por lo tanto, digamos que desaparecerá el concepto de invernada y aparecerá un concepto nuevo que será el de estivación. Las aves tendrán que marcharse en verano hacia zonas más al norte para poder resistir las condiciones, para poder evitar estas condiciones que vamos a tener. Y bueno, pues en general, en líneas generales, perderemos especies europeas con las que estamos acostumbrados a convivir y ganaremos especies africanas. Las últimas conclusiones es que esto sí que da mucha pena. Las especies adaptadas a ambientes fríos podemos casi asegurar que van a desaparecer, van a extinguirse. Especies como el urgallo, como el gorrión alpino, el escribano nival, la perdiz nival, estas especies, la choa piquigualda, estas especies tienen los días contados, desgraciadamente. No pueden vivir en condiciones de mayor calor, no están adaptadas a ello. En estos ambientes, además de que no están adaptados, tendrían que competir con otras especies que están mucho más adaptadas a estas condiciones. Estas especies lo más probable es que se extingan en los próximos años. No podemos poner fechas, pero pongamos que de aquí al año 2100 estas especies se habrán extinguido. Y eso dará lugar a nuevas oportunidades. Aquellos que sean capaces de aprovecharlas, como os he comentado, pues tendrán nuevas oportunidades de medrar. Y lo último, esta conclusión me gusta especialmente. Las previsiones son solo previsiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos que tener en cuenta el cambio climático, tenemos que tener en cuenta las previsiones y los datos que nos aportan los científicos
pero tenemos que tener en cuenta que al mismo tiempo que el cambio climático están actuando otros muchos factores. Por ejemplo, hemos comentado que el cambio climático en Valencia va a permitir el aumento del hábitat de especies como la tarabilla, como hábitats subdesérticos o subesteparios, que sean hábitats adecuados, pues, por ejemplo, para la tarabilla común, para eh, los alcauces común y real, y para otras muchas especies. Bueno, pues estas especies, en lugar de verse favorecidas, actualmente están cada vez en retroceso, cada vez más retroceso. ¿Por qué? Pues porque hay otros procesos, por ejemplo, desde hace 70, 80 años, que le hemos declarado la guerra a los insectos, la guerra química a los insectos, y estamos a punto de ganar esa guerra. Es decir, en los próximos años, estas especies insectívoras van a tener más hábitat, pero menos comida. Por lo tanto, las líneas, los horizontes que sugieren el cambio climático no tienen por qué cumplirse, porque hay otras acciones que están actuando, otros procesos que están actuando, o bien van a aumentar los efectos del cambio climático o bien los van a contrarrestar. Y bueno, no quería despedirme de esta charla, podríamos decir, pesimista. No quería despedirme, pues, sino aportando una frase optimista. Y es que después de todo esto, porque esto pasará, acabará pasando, pues habrá que saber que, bueno, que la naturaleza siempre se abre el camino. Pues muchas gracias por haber escuchado esta charla. Solo un último apunte. En la mayor parte de las fotografías de esta charla, excepto estas de paisajes catastrofistas y montajes que han salido de internet, la mayoría de las fotografías son mías, pero algunos fotógrafos y algunos naturalistas han colaborado en cederme alguna fotografía, y quería agradecérselo personalmente, pues, a Luis Aleisos, a Pedro del Baño, a José Cuervo, Pilar Gil, Iván Moya, Víctor París, Toni Polo y Vicente Sancho. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Muchas gracias, Manu. Hay varias preguntas, si quieres vamos en orden, resolviéndolas. Y recuerdo que si a cualquier otro participante le apetece hacer alguna pregunta, la puede hacer a través del chat. Yo tengo una. ¿Alguien ha entendido algo? Yo creo que ha quedado todo muy claro, Manu, te has explicado muy bien. O sea, yo creo que en Vale, como he principio... ido un poco rápido. No te preocupes, está Bueno, a todo ver, bien. disparad. Mira, la primera pregunta la ha hecho Pilar Gil y se pregunta si siempre existe un cambio de calor y otro de frío alterno en lo que se conoce como cambio climático, ¿no? Se refería a las primeras diapositivas en las que tú has puesto la Sí, lo gráfica en entiendo, la... lo entiendo. Sí. Lo entiendo. Hay que decir que es difícil tener información antigua, al menos de cambios climáticos que no sean tan brutales, tan bestiales como, por ejemplo, las glaciaciones. Cambios climáticos pequeños no dejan huella. Entonces sí que existen escritos de la Edad Media que nos permiten adivinar que sí que hubo un cambio climático en aquella época. Y sí que parece que después de un cambio climático de calor suele venir uno de frío y después uno de calor, aunque ya te digo que no existe un registro lo suficientemente preciso sobre todo para poder captar los cambios climáticos a pequeña escala. Vale, muchas gracias. Eva, Eva la voy a dejar para el final porque ha hecho otra pregunta junto con Pedro. Adolfo se pregunta si está afectando el cambio climático el número de huevos en las puestas. Y si es así, ¿cómo? Bueno, esto daría para otra charla. La verdad es que con 20-30 minutos no he querido entrar en ese tema, pero sí que es cierto que el cambio climático está afectando a las aves forestales en otro punto. Estos cambios que os he presentado son modelos que esperamos que se produzcan en el futuro, y son modelos, digamos, a cambios a gran escala, la desaparición de un bosque o la transformación de un bosque en otro tipo de hábitat. Pero antes de que eso ocurre en cada más pequeña escala. Y uno de los que están ocurriendo actualmente, sobre todo en Centro Europa y el norte de Europa, es que se está produciendo un desajuste, un desacople entre el momento en el que los pájaros necesitan comida y el momento en que esa comida está disponible. El adelanto de la primavera está haciendo que cada vez los árboles florezcan antes, que las orugas cada vez despierten antes, pero los pájaros no están adelantando su reproducción, no tienen esa capacidad. Lo que significa que cuando los pollos en el nido tienen la necesidad de comer mucho, las orugas ya se han transformado en mariposas, en escarabajos, y por lo tanto estamos observando mortalidades masivas en nido. ¿Cómo compensan las aves esto? Pues cuando están haciendo la puesta,
si ven que no les va a dar tiempo, que se les está pasando el tiempo, lo que hacen es que en vez de poner, el caso por ejemplo de los carboneros comunes, que ponen un huevo cada día y ponen 10 o 12 huevos, eso significaría 10 días de puesta. Pues en vez de poner 10 o 12 días de puesta, pues en vez de poner 10 huevos, ponen 6. Con lo cual, en vez de tener 10 o 12 días de puesta, solo tienen 6 días. Y además aceleran la incubación de los huevos cuando la hembra hace menos pausas. Cuando un individuo está criando, está incubando, la hembra suele hacer pausas, abandona el nido, sale a comer, busca comida, deja que los huevos se vayan atemperando un poco, luego vuelve otra vez, y esto permite a la hembra, por ejemplo, mantener su condición física. Bueno, pues estas condiciones están obligando a la hembra a permanecer todo el tiempo en el nido para que los huevos, en vez de incubarse en 14 días, se incuben en 10 o en 11, para que los pollos estén listos unos días antes. De esa forma están consiguiendo avanzar 3, 4, 5 días. Pero claro, a cambio, las hembras están en peor condición física, con lo cual acaban muriendo y sobre todo las puestas son más pequeñas. Sí que se está observando, un poquito la respuesta final es que sí, se está observando una disminución en el número de huevos en muchas especies. Pero espero que haya quedado claro. Sí, muchas gracias, Manu. La última de las preguntas se podrían englobar en dos preguntas, la ha formulado Pedro y Eva, y ambos se preguntan, ¿no?, si la evolución juega un papel importante en el cambio climático. Eva en concreto se preguntaba si los chorlitejos podrían adaptarse a este aumento de la temperatura, ¿no?, tan fuerte. Y bueno, Pedro, la pregunta es sobre eso, sobre la evolución, ¿no? Cuenta que los cambios climáticos naturales han tenido dos características. En primer lugar, han sido cambios climáticos que no han subido la temperatura demasiados grados, y en segundo lugar han sido cambios climáticos, han sido procesos largos. Han ocurrido a lo largo de muchas generaciones. El cambio climático de calor de la Edad Media ocupó unos 400 años. El de frío, el de 500, 400 años también. Es decir, largos que dan lugar, que ocurren a las generaciones de pájaros. Tienen tiempo de evolucionar porque cada año, cada generación, hay un cambio un poquito mayor, un poquito mayor, un poquito mayor. Sin embargo, el actual cambio muy rápido, está ocurriendo en muy poquito tiempo y está siendo muy brusco, está subiendo la temperatura mucho. Hay que decir que este cambio climático ha ocurrido en una generación de personas. Nuestros padres, con nuestra edad, no conocían el cambio climático. Y eso significa que en los pájaros, en los carboneros o en los gorriones, este cambio climático ha ocurrido en 20 generaciones. Eso no es tiempo suficiente para cambiar nada. No les da tiempo a evolucionar. Entonces es previsible que no tengan la capacidad, muchos de ellos, de evolucionar lo suficiente. También depende cómo cambien los hábitats. Pero bueno, el cambio en el caso de especies limícolas, sí que es previsible que las zonas húmedas van a sufrir mucho estiaje, y por lo tanto sí que van a sufrir cambios bastante severos. Vale. Por aquí pregunta Adrián también si hay ¿O citas queréis de... que extienda un poco más esta? ¿Qué? No, yo Si creo que queréis que ha extienda un quedado poco bastante más. clara. Si, vamos, si Vale, alguien tiene que preguntar algo más por el chat, se resuelve. Es que sigan preguntando cosas, entonces para agilizar, ¿no? vale, perfecto. Vale. Adrián pregunta si hay citas de camachuelo trompetero en la provincia de Valencia y si es así, si se reproduce actualmente. Bueno, el camachuelo trompetero hace unos cuantos años desde África cruzó a la península ibérica, Andalucía, empezó a reproducirse en Almería, de algunos valles muy cálidos de Granada, se expandió hasta Murcia, subió a Alicante, y cuando todo parecía que el siguiente paso era llegar a Valencia, empezó a frenarse ahí, no se sabe muy bien por qué, y la población de Alicante empezó a disminuir. En estos momentos la población de Alicante está prácticamente extinguida y no se ha asentado como reproductor en Valencia. Sí que es previsible que en los próximos, alguna cita creo que sí que hay de trompetero, me suena, pero sería caso a nivel rareza, no a nivel de una población que venga estable. Visible, pues igual que por ser una especie un poquito más exótica, pero el camachuelo trompetero también se vería muy beneficiado en principio por este cambio. Parece que esté Vale, respondiendo en la dirección en la que debería.
o en la que sugiere los procesos naturales derivados del cambio climático. Vale, muchas gracias, Manu. José también pregunta, te lo leo textualmente, ¿vale? Porque es un poco larga. Al igual que el halcón Eleonor tiene la estrategia de retardar su reproducción para coger el paso migratorio de aves paseriformes y tener así comida para dar a sus crías, ¿no podrían hacer una estrategia similar de adelantar la reproducción los páridos forestales para coincidir con las orugas? Bueno, es una pregunta muy interesante de la cual una explicación. Lo que pasa es que esa explicación gráfica que tenía preparada son unos 10 minutos y excedería el tiempo. Hay que decir que en la naturaleza existen unos procesos que, bueno, creo que no existe el término en castellano, en inglés se llaman cues, que sería algo así como los despertadores naturales. Los árboles en invierno están, digamos, aletargados, por decirlo de alguna forma, despiertan a la primavera cuando la temperatura ambiental, cada especie tiene su despertador propio, pero despiertan cuando la temperatura ambiental alcanza, por ejemplo, 10 grados durante una semana seguida, ¿no? Eso estaría indicando a los árboles, mira, ya está llegando la primavera, despierta. Y entonces, pues despiertan y empiezan a poner en marcha pues, sus procesos, como la producción de hojas, etcétera, que dará lugar al comienzo de la primavera. Las orugas tienen la misma CUE, utilizan el mismo despertador que los árboles. De esa forma, están perfectamente adaptados. Si el árbol despierta una semana antes, la oruga despierta una semana antes. Si el árbol despierta porque hace mucho frío este invierno, despierta 2 semanas después, la oruga despierta 2 semanas después. Sin embargo, los pájaros hacen algo diferente. Los pájaros no pueden permitirse despertar digamos, su capacidad reproductora, su estrategia reproductora, ponerla en marcha cuando empiezan los árboles a florecer, porque ya sería muy tarde. Tienen que tener los pollos listos en el nido para comer, pero antes los pollos tienen que nacer. Antes hay que incubar los huevos, antes hay que poner los huevos, antes hay que construir el nido, antes hay que defender el territorio, hay que buscar a la hembra. Para que todo esto ocurra, tienen que todo este proceso tienen que ponerlo en marcha a mediados de invierno. Os pongo un ejemplo con otra especie para que lo entendáis más. El quebrantahuesos, por ejemplo, la supervivencia de los pollos tiene que coincidir la salida de los pollos del nido con el deshielo. ¿Por qué? Porque a lo largo del invierno se han muerto muchos animales debido a aludes, a frío y tal, han quedado tapados por la nieve y cuando se deshiela, cuando se retira la nieve, todos estos cadáveres quedan disponibles. Aparece mucha comida a finales de la primavera. El quebrantahuesos tiene que tener a su pollo listo a finales de la primavera. Pero para eso, como la incubación dura mucho tiempo, el pollo en el nido dura mucho tiempo y todo dura mucho tiempo, tiene que hacer la puesta en diciembre. Tiene que meterse en pleno invierno a criar. Pues con los carboneros y los pájaros forestales ocurre algo parecido. Tienen que empezar a defender territorios y la construcción del nido a mitad o finales del invierno, cuando el bosque todavía está letargado. Entonces, su despertador es otro. Su despertador es el fotoperiodo, que es la cantidad de luz que hay cada día. Y eso no cambia. El 15 de marzo hay 9 horas y 18 minutos de luz todos los años. Eso no cambia. Llegue la primavera antes o llegue después, el pájaro va a comenzar a despertar sus instintos reproductores en las mismas fechas. Otra cosa es que tenga una cierta capacidad de retrasar ligeramente el nacimiento de los pollos o de adelantarlo, como hemos dicho, poniendo menos huevos o, por ejemplo, o retrasando la puesta. En ese caso, pues tendría un pequeño margen, pero ese margen es pequeño y se está viendo que no es suficiente. Está adelantándose la primavera mucho más rápido que la capacidad que tienen las aves de adelantar su reproducción. No, muy interesante, Manu, gracias. Vamos con la última pregunta formulada por Eva. Se pregunta si hay tiempo de modificar los efectos del cambio climático o va a pasar de todas formas antes o después. Un poco drástica, pero está bien para Bueno, cerrar la es una pregunta. pregunta muy interesante. En estos momentos estamos ya tarde para que no exista el cambio climático. El cambio climático ya está aquí y ya está comenzando a dar sus primeros pasos. De hecho, bueno, se han celebrado varias reuniones, la última que se ha llamado el Acuerdo de París, y según estos acuerdos de París, según los datos que manejan los científicos, para finales de siglo la temperatura va a subir, pues los estudios más optimistas hablan de 3,2 grados media en el planeta y las más pesimistas hablan de 3,4 y 3,7 grados, que aunque parezca poco, hay que decir que a nivel global es una barbaridad. De hecho,
se manejan cifras de que durante el cambio climático de calor que hubo en la Edad Media, la temperatura global subió menos de 1 grado. Ahora estamos hablando que subiría casi 4. Los acuerdos de París han puesto en marcha una serie no han puesto en marcha las medidas, que esto es lo que pasa siempre. Han hecho unas propuestas, luego falta que estas propuestas cristalicen y realmente se hagan, pero han puesto en marcha unas propuestas para reducir la producción de CO2 para que la temperatura a finales de siglo solo suba 1,5 grados. Es decir, solo suba aproximadamente el doble de lo que subió en la Edad Media. Si se consigue poner en marcha estas medidas, y si no se consigue, pues subirán 3 grados o 4 grados. Es decir, hagamos lo que hagamos en estos momentos, está claro que la temperatura ya va a subir algo. Puede subir mucho o puede subir demasiado. Vale, muchas gracias, Manu. Pues con esto ya finalizamos las preguntas. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Y si quieres decir algo más, pues adelante. Bueno, quería apuntar, aunque ya lo he dicho al principio, que esta es la última de las charlas que hemos dado en este ciclo de conferencias ontológicas. Muchas gracias a los participantes o sea, a la gente que nos ha seguido, y esperamos pues, que con estas charlas haber despertado un poco la curiosidad y que os hayan resultado útiles. Vale, pues muchas gracias. Están todos felicitándote por el chat. Ya, vamos, muy Ahora interesante lo la leo. charla. Venga, pues muchas gracias a todos por asistir y un saludo. A ver si nos vemos pronto. Chao, chao.